Ok. Listo. Bien, vamos a continuar con la temática eh, de bases de datos y avanzamos a ahora un tema muy interesante acerca de relaciones entre tablas. Ya habíamos visto las tablas, las filas o tuplas, las columnas son los elementos base fundamentales dentro de una base de datos relacional. Aparte de ello, tenemos a las relaciones que se pueden construir entre tablas, sí, también como los elementos que le dan la potencia a las bases de datos relacionales. Ya vamos a ver por qué. Sí, entonces avanzamos y teníamos en un ejemplo que se planteó ya en las diapositivas, por si acaso, bueno, supongo que tienen que ya haberlo revisado, están colgadas las dos partes de las diapositivas en la unidad 3. Sí, para que las puedan descargar. Esta es la segunda parte y ahí está lista también. Entonces, tenemos un ejemplo de una base de datos acerca de pistas de música, ¿sí? Álbum, artista, géneros, ¿sí? Son los elementos conceptuales que intervienen en esta base de datos. Entonces, suponemos que tenemos esta colección, este conjunto de datos, ¿sí? Este conjunto de datos de los cuales nosotros podemos extraer estas tablas. En primer lugar, artista, álbum, género, ¿sí? Y pista. Bien, y las relaciones entre las tablas también, así como veíamos un poco en programación orientada a objetos, que se daban relaciones de asociación naturales en su mayoría entre varias clases. Lo mismo sucede aquí en el mundo de las bases de datos relacionales. Entre tablas se pueden establecer relaciones que son naturales, también la mayor parte de ellas. Entonces podemos decir que un álbum pertenece a un artista, una pista pertenece a un álbum o está dentro de un álbum, ¿sí? Y una pista, track, pertenece a un género musical también, ¿sí? Bien, avanzamos y tenemos una descripción un poquito más detallada de una relación. Vamos a describir, analizar la relación entre pista y álbum. ¿Sí? Una pista pertenece a un álbum. ¿Qué tiene una pista? La tabla pista tiene un título, ¿sí? Un ranking, ¿sí? O podemos decirlo así. Un tamaño o duración, ¿sí? Duración de la pista, ¿sí? Y un contador. Bien, esos serían como las columnas de las pistas. Y una pista podemos decir que pertenece a un álbum, ¿no? Esto tomado, digamos así, desde el modelo conceptual de datos que nosotros podemos encontrar, ¿sí? En los datos originales que tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos el nombre de la pista, este es la duración o tamaño de la pista, ¿sí? Este me parece que es el autor, ¿sí? El álbum, género, el rating, ¿sí? O ranking, y el contador, ¿sí? Contador o número, me parece que es el número de la pista, ¿ya? Bien, entonces, en detalle, un poco más. Un álbum, de acuerdo a nuestro ejemplito, tiene como atributos o columnas o campos un ID, un título. Y una pista, ¿sí? Ya completamente modelada para una base de datos, decimos que puede tener un ID, un título, un rating, una duración, un contador, ¿sí? Y adicionalmente un campo llamado álbum ID. ¿Para qué? En la parte izquierda, si nosotros miramos ahí, con diferentes colores, tenemos digamos así, los significados de cada elemento que está coloreado de manera diferente. Con amarillo tenemos las tablas, con naranja tenemos las claves primarias, ¿sí? Álbum,
como clave primaria tiene ID. Pista como clave primaria tiene también ID. Clave lógica en verde son los campos que utilizaríamos comúnmente o naturalmente para hacer una búsqueda, ¿sí? De un registro, una fila o una tupla dentro de la tabla determinada, ¿no? En este caso, los álbumes podríamos buscarlos por título. Digo, podríamos buscarlo, ¿sí? A través de esta clave lógica, pero, sin embargo, no es lo óptimo, lo eficiente, ¿sí? Porque las claves lógicas, si bien al usuario, ¿sí? Le puede parecer muy familiar, muy simple, muy natural usar como una clave para búsquedas. Sin embargo, a nivel de la base de datos, ya no es un elemento muy eficiente, ¿sí? Por eso se crean otros tipos de clave, ¿no? Aparte de las lógicas, como las primarias, por ejemplo, para hacer la búsqueda más rápida. Y en morado tenemos clave foránea, ¿sí? En este caso, en la tabla pista, tengo yo la clave foránea álbum ID y una clave foránea, como deben haber visto en las diapositivas anteriores, se relaciona con una clave primaria en otra tabla. Las claves foráneas sirven para eso, para vincular, para relacionar una fila, un registro en una tabla con una fila o registro en otra tabla, ¿sí? Y se relaciona con la respectiva clave primaria, ¿ya? Entonces, estas claves foráneas son creadas generalmente por el programa del desarrollador de la base de datos o el administrador y generalmente se usa esta denominación. Mire, en la tabla pista o track colocamos esta clave foránea con un nombre compuesto por la tabla en la cual está la clave principal, guión bajo, y el nombre de la clave principal que existe en la tabla principal, también podríamos llamarle, se le llama tabla maestra en ese tipo de relaciones. La tabla maestra sería álbum, la tabla esclava o secundaria sería pista. ¿Ya? Tres tipos de claves tenemos, ¿no? Repito, primarias, las lógicas y las foráneas, que pueden aparecer en nuestras bases de datos. ¿Cómo se relacionan dos tablas? A través de una clave foránea y una clave principal. En concreto, tenemos más relaciones que aparecen, ¿sí? Tenemos artista, ID, nombre, álbum, ID, título, y ha aparecido una clave foránea más llamada artist-id. Se relaciona con la clave primaria en la tabla artista, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos álbumes, ¿sí? Siempre la clave foránea va en el extremo, muchos de una relación. Muchos álbumes pueden pertenecer a un mismo artista. O un artista puede tener muchos álbumes, se leería así. ¿Ya? Edwin. Dígame, ingeniero. A ver, Edwin, vamos analizando la relación entre la tabla pista y género. ¿Cómo se relacionan? ¿A través de qué? A través del género ID, Bien, ¿qué es género ID? una clave foránea. Bien, ¿en dónde? ¿En qué tabla? En la tabla pista, Perfecto. ¿Y se relaciona con quién? ¿En dónde? con la tabla género. ¿Y allí con qué clave específicamente? Género ID, género, ID. ID sí, nomás, ¿no es cierto? ¿ID qué tipo de clave es allí? primaria. Muchas gracias. Listo. Jorge. Jorge Chuncho. Sí, buenas tardes, ingeniero, dígame. Buenas tardes, Jorge. Analicemos la relación entre, bueno, repasémosla otra vez.
Entre pista y álbum, ¿cómo se relacionan? ¿Aló? Sí, estoy. A ver, ahí está la flechita. Vendría a ser con la identificación, ingeniero. Ya, en álbum con ID o Sí, identificación. Esa es la clave. Y en pista, ¿con qué se establece esta relación entre las dos tablas? con el género. ¿No? Ahí está la flecha apuntando directamente. eh, que viene a ser con el artista. ¿No? A ver, digo entre estas dos tablas, álbum y pista. En álbum ya decimos que nos relacionamos con la clave primaria ID. Y desde pista, ¿con qué clave se está estableciendo esta relación? Ahí está clarito. Ya, apunté. Con el álbum. Vea. ¿Cómo, Jorge? Con el álbum. Álbum. Pero ¿cómo se llama la clave foránea? En pista. Léala. Viene A a ver, ser lea el aquí. álbum, el álbum ID. Exactamente. Aquí está clarito. Esta flecha. Miren, ya gracias, Jorge. En una tabla pueden existir entonces más de una clave foránea. Eso es permitido porque pueden establecerse relaciones con más de una tabla. ¿Sí? Y con esto, ¿qué decimos? Muchas pistas pueden pertenecer a un mismo álbum. Muchas pistas, ¿sí? Pueden pertenecer a un mismo género. Pueden ser de un mismo género. Listo. Bien, ya tenemos la creación de la tablita artista, ¿sí? Que la vamos a hacer luego de manera práctica. Género, ¿sí? Tiene dos columnas, ID y nombre. Luego tenemos las tablas álbum, ¿sí? Este es el código SQL de creación de esas tablas. La tabla pista o track, miren. Tenemos las claves foráneas, ¿sí? Dos claves foráneas. La clave primaria ID, la columna title y las columnas length, rating, count. ¿Sí? Listo. Esta base de datos. Ya, luego viene la inserción de registros. Vamos a ver cómo procedemos. La parte práctica. Artista. Luego vienen pistas. Sí. Listo. Ya. Bien, voy a crear con ayuda de cierto, bueno, que ya está codificado en un repositorio, si revisaron de pronto, eh, así como teníamos el código para la práctica de la base de datos anterior, tenemos también ya para esta nueva base de datos en Data Template. Sí, este es el código, aunque podemos hacerlo
A ver si tenemos aquí. Creo que no tengo la herramienta, me va a tocar bajarla. DB Browser. Sí, voy a descargarla. SQLite Browser, perdón. Ya. Perfecto. A ver, por favor, me van a ir ayudando ustedes. Voy a ir creando. Aquí está. Nuestra basecita de datos. Muy bien. Voy a crearme entonces una nueva base de datos. Le voy a llamar música. Bien, tablas. Voy a crear mis tablas. Voy a llamarle artist, la primera tabla. Voy a añadir los campos aquí con add field. El primer campo se denomina ID. ¿Ya? De tipo entero. Clave primaria. ¿Sí? Le agrego, activo esta casilla PK. Bien. Y vamos, Cintia, por favor, ayúdeme. ¿Cuál es el siguiente campo que tengo que crear de esa tabla? Name, Bien. con tipo text. Tipo texto. Perfecto. Y listo. Está creada nuestra tablita. Bien. Vamos con una nueva tabla. La tabla álbum. José Guamán está. Sí, ingeniero. Ya. A ver, José, ayúdeme. Vamos con la tabla álbum. Está de aquí. ¿Qué campos le agrego? ID, Bien. Tipo. tipo entero. Bien. ¿Es clave? Sí, es clave, ¿verdad? ¿Qué tipo de clave? Primaria. ¿Sí? Primaria. O sea, activo aquí, PK. Siguiente campo, ¿cuál es, José? No pude ver. De álbum. Aquí. Title, Eso. Title. Tipo. o texto. Texto. Bien. Y uno más. ¿Cómo se llama el último? ¿Cómo se llama el último campo? ¿Puede ponerlo, ingeniero? No. ¿No le ven? ¿No ven mi pantalla con las dos ventanas? Aquí. ID, Eso. A ver, ¿sí se está viendo las dos ventanas? Pregunto. Sí. Ah, ya, ok. Entonces, artist, ¿qué más, José? ID, Eso, guión bajo, artist, ID, ID, perfecto. ¿De qué tipo? Entero, ¿sí? Está como... Bien, las limitaciones de esta base de datos SQLite, yo les había dicho como es pequeñita, entonces tiene sus limitaciones.
Una de ellas no permite establecer las claves foráneas de manera completa. ¿Sí? O sea, no tengo aquí para especificar claves foráneas. Simplemente lo dejamos como indicado, ¿no? O en base a la denominación, ya dejamos una referencia, más o menos. Pero en otros gestores de base de datos nosotros podemos decir, ¿sí? Y establecer más cláusulas que dejan enlazadas, establecidas las relaciones, ¿sí? A través de la clave foránea hacia la clave principal. Bien, entonces hay una relación de muchos a uno entre el álbum y el artista, ¿no? A través de la clave foránea. Gracias, José. Vamos con Ingrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a crear la tabla con usted. Track. Campos. ID. Bien. Entero, clave primaria, ¿verdad? Siguiente. Bien. Title. Tipo. Text. Texto. Siguiente. Writing. Bien. Rating. A ver. Rating, ¿qué tipo? Creo que era entero. Entero. Sí, bien. Siguiente. Len. Len. Este real me parece, ¿sí? La duración de la pista. Ya. ¿Cuál más? Count. Count. Este debemos dejarlo entero, ¿no? Siguiente, Ingrid. Album ID. Perfecto. ¿Qué es este álbum ID? ¿Cómo actúa? ¿Qué Es tipo? una clave foránea. Eso. ¿De quién? De álbum. De álbum. Perfecto. Ya. Y el último. Genre ID. ¿Este qué es? También es una clave foránea de la tabla genre. Perfecto. Entero. Bien. Gracias, Ingrid. Y la última tablita. Genre. Es el género. Tiene solo dos campos. Un ID entero, que es clave primaria. Y un name, que es texto. ¿Sí? Y listo. Está creada nuestra base de datos. ¿Sí? Y si queremos revisar el código SQL de cada tablita, nosotros podemos ir clic derecho, export as CSV, copy create statement. Bueno, a ver, ¿dónde está Chema? Create table. Modify table. Copy create statement. Bueno, en la columna Chema, tenemos el código SQL. ¿Sí? El código SQL. También con el cual se ha creado nuestra tabla. ¿Sí? De cada tabla podemos revisarlo. Browse, modify, browse table. Edit, database structure, browse data. Sí, no. Por allí. Track. Modify, browse table, modify table. En modify table también podemos tener una vista de los campos y del código SQL. Sí, lo tenemos allí. Si algún momento lo necesitamos. Bueno, avanzamos. Entonces hemos creado las tablas con las columnas respectivas para las relaciones entre las mismas. ¿Sí? ID, tenemos
una visualización aquí simplemente de cada uno de los campos y de nuestras tablitas. Ahora vamos a insertar registros. Vamos a insertar este primer registro, ¿sí? En artistas. Nosotros podríamos hacerlo tranquilamente, ¿no es cierto?, a través de Browse Data, y lo hemos hecho ya, ingresar campos visualmente utilizando esta interfaz. Pero yo también podría utilizar la vista SQL para colocar el código SQL que quiero, con el cual quiero ingresar e insertar registros. Entonces puedo usar la sentencia insert, que funciona como insert into el nombre de la tabla. Está allí. Entre paréntesis, los nombres de las columnas que quiero llenar en ese registro que estoy insertando. En este caso, name únicamente. Y ojo, ¿sí? ¿Por qué no? A ver, creo que me ha faltado algo a las claves primarias. Vamos a ver. Integer, clave primaria. Sí, no, me parece que track auto increment, unique. Sí, parece que nos falta. Me falta especificar algo en las claves primarias. Modify table. Ya. Me ha faltado especificar que quiero que estas claves primarias sean también autoincrementables. Para ello, activamos esta casillita. Ahí. ¿Sí? Al momento de definir una columna, que queremos que sea autoincrementable. Entonces, miren, en el código se agrega la cláusula autoincrement simplemente. ¿Sí? Esto lo hacemos para todos los IDs. En esa tabla no es de agregar en todos, de hacerle clic en toda la tablita. Así, en NN, en PK y en la U, según yo. Sí, porque según el ejemplo se Ajá. marca en todas, sí. Sí, Sí, eso iba a ser en el resto también. A eso se refieren, ¿no es pero cierto? o sea, o sea, No toda salen la ahí. línea, no, Toda la base de ajá, datos. la que está con es not null ahí y Ya, la ya. otra, la U que sale. Esta de aquí. Ajá. Eso, todas las de Sí, ahí. sí, sí, todas. Ya, Not sí, null también. Ahí sí. sí, sí. Es, aunque digamos que el no activarla no nos daría ningún error, pero nos aseguraría qué cosa. ¿Para qué es esta columnita U? Para que se asegure que el valor de esa columna va a ser único. Pero como además se supone que es clave primaria, estamos fijándola como clave primaria obligatoriamente. ¿Sí? Y nunca el sistema de base de datos nos va a dejar que creemos una ID con el mismo valor. O sea, ya lo va a controlar aquí. Más necesario es para el resto de campos si es que quisiéramos tener nombres únicos, aunque no es el caso aquí, ¿no? Pero por estandarización podemos dejarle también. Vamos a activar las tres. Autoincrementable, único, es clave primaria. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá también único, autoincrementable y clave primaria. PK. Me falta Henry. Y finalmente, track. Autoincrementable, único. Listo. Bien. Entonces, sí vamos a insertar. Nos quedamos en la inserción de registros en la tabla artista. Insert into son palabras claves de SQL. Aquí es el nombre de la tabla. Dentro de paréntesis, nombres de las columnas. Y values, valores para esas columnas. ¿Ya? Valores para esas columnas. Podemos hacerlo, ya lo había dicho, a través de Browse Data o si no, a través de SQL. Como práctica simplemente vamos a hacerlo a través de SQL. Let Zeppelin es el valor para el campo name
en este registro dentro de la tabla artista. Vamos a ingresar un primer artista. ¿Por qué no colocamos ID? Miren, normalmente deberíamos colocar esto. Voy a colocar valores para un registro en la tabla artista compuesto por el número de campos que yo definí en la tabla. O sea, tendría que poner así, ¿no? Normalmente. 1 o 2, el que sea pertinente. Y luego el nombre, el valor para el registro, pero para la columna name. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ID es autoincrementable. Entonces no hace falta especificar un valor, ya que se generará automáticamente. Bien. Voy a ejecutar esta sentencia. Voy a Browse Data. Efectivamente, en artista ya tengo el primer registro. ¿Sí? Y voy con el segundo registro. ACDC. Es el valor para name. Voy a colocarlo aquí. Simplemente por tener un histórico. Pongo comentario a la primera sentencia. Y ahora ejecuto. Vamos. Tenemos 2 ACDC. 2 registros en mi tabla artista. ¿Sí? Artista. Bien. En orden, aquí está, lo que nosotros estamos evidenciando, ¿no es cierto? En nuestra tablita de nuestra base de datos. Ahora, miren, un poco en orden, vamos con los géneros. ¿Por qué con los géneros? Porque, de acuerdo a nuestro modelo relacional, son los que tienen menos relaciones, la tabla artista, la tabla género. Mientras que para ingresar e insertar ya álbumes o pistas, miren que ya tenemos relaciones, que tenemos claves foráneas, que tienen que relacionarse con claves primarias de otras tablas en donde tienen que haber datos ya existentes para poder relacionarlos. ¿Ya? Vamos con géneros entonces. Voy a crear mis 2 géneros, creo que son, sí, rock y metal. Entonces, voy a copiar los 2 registros. ¿Sí? Voy a mi tabla. Género. Igual, podríamos poner acá. Y puedo ejecutar más de una línea de SQL, por si acaso, ¿no? Voy a dejar en comentario las 2 primeras. Y voy a insertar estas 2 líneas, ejecutar estas 2 líneas de SQL. Ejecuto. Vamos a ver qué pasó. Vamos a mi tabla. Voy a inspeccionar mi tabla género. Oh, parece que tuve algún problema. Sí, dice que hay un error. Insert values rock, insert. Ya, me parece que aquí necesito un punto y coma para que se ejecuten las 2 sentencias. Revisemos, browse data. Efectivamente, en género ya tenemos 2 registros insertados. El primero con ID 1 y con nombre rock. Y el segundo con ID 2 y nombre metal. Listo. Tenemos las tablas independientes, digamos así, en donde no hay claves foráneas. ¿Sí? No hay relaciones desde ellas con una clave foránea hacia otras tablas. Ahora entramos a relacionar, ¿sí? La tabla álbum. Recuerden que un álbum, o que varios álbumes, muchos álbumes podían pertenecer a un artista, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a insertar un primer álbum. Igualmente recuerden, tenemos una clave ID, es numérica, entera, autoincrementable. Eso no hace falta mencionarla durante la inserción. Pero si el resto, tenemos título y tenemos artista ID. El artista al cual pertenece este álbum que estamos insertando. ¿Sí? Pero es un entero, ¿sí? Miren, ¿y cómo insertamos los valores? El primero es para el título, una cadena o texto, y el segundo es un entero para el artista ID. Pregunta a ustedes, ¿qué artista estoy asignando a este primer álbum llamado Who Made Who? Recuerden, ya insertamos los artistas.
¿Cuál será el artista que tiene como ID 2? ¿Cómo le pusimos? Ya se olvidaron. ACDC. ACDC. Ya. O AC en inglés, ¿no? Vamos a ver. Entonces, copiamos esta linecita. Vamos. Voy a insertar el primer álbum. Recordamos la estructura de álbum, la tablita álbum, gráficamente, para tenerla más clara, es esta. Un álbum que tiene un ID, un título y un artist ID, que es clave foránea de un artista o de la tabla artista. Es decir, que tiene que relacionarse con un registro que existe en artista. ¿Ya? Entonces, atención, por favor, a lo que yo voy a hacer. Espero que no se den cuenta. Voy a ejecutar esta sentencia. Y dice ejecutada satisfactoriamente. Bueno. Entonces, revisemos en álbum. ¿Sí? Miren lo que tengo. Tengo ID 1, el primer registro, ID 1, el título de mi álbum, Who Made Who, y Artist ID, este valor. ¿Notan algún error? De sintaxis no hubo. Pero semánticamente, ¿existirá algún error? ¿Qué es lo que tenemos ahora en artista? Esto es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué es lo que tenemos en álbum? Esto de acá. A ver, si alguien se dio cuenta. ¿Este álbum estamos diciendo que pertenece a AC/DC o no? No. ¿Por qué no? No, porque el ID es 1 y debería ser. Casi. El Vamos a ID ver. es 3 y debería ser 2. Ay, bueno, eso. Muy bien. 1, Led Zeppelin y 2, AC/DC. Tenemos en artista, ¿no es cierto? Ahora en álbum, en cambio, a propósito yo le puse 3. ¿Ya? Y se dieron cuenta. Puedo modificar aquí también el valor de un campo. Apply. Y ya está. ¿Sí? Quizá aquí no lo vemos en acción. Quizá no es porque no están establecidas las restricciones propiamente, completamente, porque SQLite es una base pequeña. Pero si estuviéramos en MySQL, Postgres, Oracle, ya en el momento en que insertamos, nos hubiera alertado, nos hubiera notificado de que no se puede establecer esa relación, de que está mal el valor para Artist ID. Porque no existe en este momento un artista con ID 3. No existe. ¿Sí? Y eso es el poder de las relaciones. Poder controlar los datos entre dos tablas o más también. Bien, y finalmente coloco el segundo álbum. El segundo álbum, ¿sí? Cuyo título es 4 y cuyo artista es ¿quién? ¿Cuál es el artista? Led Eso, Led Zeppelin. Zeppelin. Vamos acá, coloco comentario y ejecuto esto. Que podemos hacerlo visualmente también, claro, ¿no? No hay problema. Browse data, en artista, no necesitamos en álbum. New record. Entonces, el ID no lo toco. Título de este álbum es 4. Y Artist ID, la segunda columna que estoy aquí ingresando, el valor es 1. Perfecto. Bien. Ahora pistas. Nos falta ingresar pistas. Miren. Vamos a ingresar 4 pistas. Estas son, ¿sí? Los datos, ID, el título, Black Dog, álbum ID, ¿sí?
tenemos que colocar como valor en esta clave foránea un valor existente en el ID de los álbumes. Para el género igual. ¿Sí? Tenemos aquí dos géneros hasta el momento creados. Y el resto de los datos pues son ya los que vamos indicando acá en el momento de la creación. Vamos a hacerlo en masa. Para hacerlo rápido, todas estas 4 sentencias SQL de inserción de registros en la tabla track. ¿Sí? En la tabla pistas. Ojo, importante tener en cuenta esto, ¿no? Álbum ID, genre ID son 2 claves foráneas de 2 tablas, álbum y genre respectivamente. Entonces vamos a hacerlo, se suele llamar inserción por lotes cuando insertamos varios registros, ¿sí? En una tabla a manera de un script. A la final son scripts. Pongo punto y coma para que me pueda hacer caso, tomar en cuenta estos registros y vamos a insertarlos en la tabla track. Ejecutamos, vamos a ver. Browse data. ¿Qué tabla debemos revisar? Pregunto a ustedes. Track. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Que vamos a ver si son los datos exactos. Sí, 297, sí. Yo puse flotante, aunque con entero bastaba en len. Están los datos con 0, álbum, ID, Henry, ID. ¿Sí? Los valores de las claves foráneas con los cuales se relaciona la tablita pista con los respectivos genre, género y álbum, ¿sí? Para álbum. Miren, hemos creado, de acuerdo a este modelo graficado en esta parte, ¿sí? Hemos ingresado los datos. Repito, modelados de acuerdo a estas relaciones entre tablas. Listo. Ahora vamos a ver para qué nos servirían o en acción la utilidad de establecer estas relaciones entre tablas. Una vez más, miren lo que acababa de explicar. Nuestra tabla pista o track es esta de aquí, gráficamente. Tiene una tabla, una clave foránea, álbum ID, que se relaciona con la tabla álbum. Y otra clave foránea, genre ID, lógicamente relacionada con la tabla genre. Y luego, álbum tiene una clave foránea llamada, ¿cómo se llama la clave foránea en álbum? Marta. Artist ID. Bien. ¿Cuántas claves foráneas hay en artist? Martita. Artist. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuántas claves foráneas hay en artist? Foráneas. No hay ninguna. Muy bien. ¿Cuántas claves primarias hay en track? Primarias. Primaria. Una. Bien. Solo puede haber una, ¿sí? Ah, no, sí, ya luego vemos un caso en que pueden haber varias. Bien, gracias Martita. Y en genre, ¿no es cierto? No tenemos tampoco ninguna clave foránea. Perfecto. Vamos al último tema, usando join a través de tablas. Les decía las ventajas del modelo relacional, ¿no? Entre ellas tenemos que, pues como dice aquí, al eliminar los datos replicados y reemplazados con referencias a una sola copia, creamos una red de información, ¿sí? Al establecer claves primarias, claves foráneas entre tablas, prácticamente se establece una red, ¿no? Incluso para cantidades bastante grandes. De hecho, mejor dicho, es muy apropiado o proporcionalmente encontraremos más relaciones en tablas en donde existe un gran número de, en bases de datos que tengan un gran número de tablas, ¿no? Claves externas también se les denomina las claves foráneas, sí, otro elemento más que hemos visto ya, pues que son las que permiten vincular dos tablas y relacionarlas. Y así, si ustedes vieron,
¿sí? Hay una relación, miren, entre pista y álbum, y luego desde álbum hacia artista. Y así sucesivamente pueden establecerse relaciones con una siguiente tabla, ¿no? Y tener, perdón que creo que no está aquí. Un ratito, si ustedes vieron, rapidito, no tengo que tenerla por acá. Parte 2, parte 1. Bien, en las primeras presentaciones, esta no es. Parte 1, aquí está. ¿Ya? Había un ejemplo o en las diapositivas de la clase anterior que les proporcioné, que les envié. Creo que es, perdón que me regrese y llegue. Miren, ¿sí? Tenemos ejemplos en esta, de una base de datos con 4 tablas y absolutamente relacionadas. ¿Sí? Relacionadas. Entonces, aquí pregunto, Gaby, por favor. Sí, En la tabla location, ¿cómo se llama la clave foránea? no hay clave foránea. Ya, aparentemente no hay, ¿sí? Bueno, yo les he dicho que la nomenclatura estándar generalizada o más usada es el nombre de la tablita, guión y ID, ¿sí? Pero un poquito intuyamos aquí, no tiene ese nombre, pero sí existe una clave foránea. ¿Cuál será, Gaby? ¿Qué dice Detail Description? No. Miremos las relaciones. ¿Con quién se relaciona location? Con una sola tabla, la flechita. Con Event. Eso. Entonces, Y miremos la clave foránea. ¿Cuál será la clave foránea? De las que tiene ahí. Relationships. Casi, Event. casi. Event. Events. ¿Sí? Miren, un poco lógico. Se relaciona con la tabla event. ¿Ya? No tiene ID, perfecto. Pero ya esto un poco depende de las tablas, más bien cómo se modelan. De las herramientas, perdón. Cómo se modelan. ¿Ya? Ocasión, miren también events. Bien. Gracias, Gaby. Y Ángel Morocho, Aquí, ingeniero. ya, en la tabla Event Participant, hay una clave foránea que se relaciona con esta tabla. ¿Cómo se llama? Perdón, no lo logré escuchar, ingeniero. Ya, en esta tablita Ya, Event Participant, ya, hay una relación con Event. sí, ¿Cómo se es llama la clave foránea? person and event. No. Ahí está en la flechita, justo cerca de la flechita. Even. Eso. Event con minúscula. Pero tiene dos, ingeniero. Es Dos person. relaciones, claro, pero yo pregunto con Even, ¿no es cierto? Person, ¿con quién Sí, se relaciona? con el otro ejemplo que es del. Exactamente, perfecto. Con la otra tabla, que se llama person también. Sí, Bien, gracias, Ángel. ya, listo. Miren, y acá otro ejemplote. Montón de relaciones, ¿no? OpenMR. No se ve nada, No se ve nada. Ahí. tampoco. Nada. Está muy chiquito. Sí, Se ve bueno, no. borroso. Uy. No, está bien. Es que es así mismo, ¿no? Esto es ya en el tamaño normal, debería ser una sábana. Y realmente, o sea, los modelos de las tablas de base de datos grandes son inmensos. Papelógrafos se utilizan. No importa que no se lea, solo simplemente quiero que observemos la magnitud de lo que puede llegar a tener o lo que pueden llegar a ser el conjunto de relaciones entre tablas. Solo veamos si es que no da más, miren. No es legible por más que se le amplíe. Pero parece que es una base de datos
médica, algo así. Parece que aquí dice patient, de paciente. Y miren, relaciones entre todas las tablas. Y algunas, no sé si ven, tienen un colorcito de fondo diferente. Se llama también que, se dice que pertenecen a esquemas diferentes, como paquetes. ¿Sí? Pueden irse dividiendo, seccionando entre conjuntos de tablas. Listo. Sí, solo, no es solo para un poquito graficar lo de las relaciones. ¿Listo? Volvemos. Estábamos aquí, estábamos, sí. Acá. Muy bien. Muchos a muchos. Aún estoy por acá. Ya. Estábamos por aquí. Bien, la operación join. ¿Qué hace? ¿Qué nos permite? Nos permite establecer relaciones o enlazar varias tablas, ¿sí? Como parte de una sola selección, de un select. ¿Recuerdan? Con el select nosotros extraíamos o leíamos datos de una tabla. Ahora con join yo puedo extraer datos de varias tablas, ¿sí? Transversalmente. Un momentito, sí, por favor. Ay. Un momentito. Hola, Xiomara, ¿qué tal? Sí, por favor. ¿Tú puedes generarle de este? Sí, si te vas a preguntar en caso de no te dieron. Ya, lo tenemos aquí. Ya, chévere. Muchas gracias. Ok, gracias. Listo. Continuamos. Entonces, esto hace join, ¿sí? Bien. Bueno, aquí, perdón, hay una traducción. Ay, ya se me trabó esta sección. Bueno. Falta aquí hay un error en la traducción. Si dice, debe decirle a join cómo usar las tablas. Es más bien, ¿qué hacen la conexión? O cómo usar las columnas o los campos o las claves, perdón, que hacen la conexión entre las tablas usando una cláusula join. Aquí nos referimos con las claves a las que estamos analizando ya y de quienes estamos hablando, principalmente en la temática de esta clase, las claves foráneas, ¿sí? Claves foráneas, claves primarias son a través de las cuales establecemos las relaciones. Y hay una clausulita, dice aquí, on, ¿ya? Dentro de la cual, o en torno a quién nosotros debemos especificar. Otra vez tenemos nuestro ejemplito, una relación entre álbum y artista, ¿ya? Y dice el ejemplo, el primer ejemplo, usando join, ¿sí? Con la sentencia o dentro de la sentencia select. Select album.title, artist.name. ¿Qué es la novedad? ¿Cuál es la novedad aquí? Ya vamos incluyendo columnas que son de diferentes tablas, ¿sí? Ya no solo de una tabla. Bien, tenemos álbum, tenemos artista. Seguimos, from, álbum, luego aparece join, artist. Este es el corazón de el relacionar estas tablas dentro de este select. Con join digo, álbum relacionado, unido a artista. Vuelvo a menciono aquí las dos tablas. Oh. Brian, diga, ¿me escuchan o no? Ah, perdón, levantó solito. Ah, ya. ¿Sí se está viendo la pantalla, por favor? Sí, sí se ve genial. Ya, ok, sí. Pasa que se me trabó algo.
Pensé que ya me desconecté. Listo. Luego dice on. Y miren, por favor, atención. Es aquí donde se cristaliza la relación, ¿sí? Y para poder visualmente verificar esta relación. ¿En dónde? Album.artistID, ¿sí? ¿Qué era Artist ID? Una clave foránea dentro de la tabla álbum. ¿Ya? Dice, igual a quién? A artist, la tabla artist.id. ¿Sí? Repasando lo que está en texto entre comentarios al final. Lo que está en verde, ¿qué queremos ver? Es decir, las columnas que queremos seleccionar. En amarillo, las tablas que contienen los datos. Las dos tablas que queremos relacionar. ¿Sí? Ahora estamos extrayendo, leyendo datos de más de una tabla. Y finalmente, en morado, cómo están vinculadas las tablas. 3 partes importantísimas para usar la sentencia join. Perdón, la cláusula más bien. Cláusula join junto con la cláusula on, ¿dentro de qué? De un select, de una sentencia select, una sentencia SQL select, que sirve para leer datos. Y si miramos en la parte izquierda, la primera tablita, que está con title y name únicamente, nos muestra los resultados de este join. ¿Sí? Album.title, artist.name. Tenemos columnas de diferentes tablas. ¿Sí? Atención. Luego, pues ya hemos dicho from. Especificamos las tablas que vamos a relacionar. Y on, especificamos cómo se relacionan a través de sus claves para poder extraer la información. ¿Sí? Es aquí donde entran en juego o entran en utilidad, digamos así, las claves foráneas y primarias. Otro ejemplo más. Miren. Ahora sí preguntó Jeffrey. ¿Está Jeffrey? No. Susana. Susana. Sí, que me escucha. Ya, ahora sí. A ver, Susana. Ya, dígame. ¿Cuántas columnas se están mostrando, se están seleccionando con esta sentencia? 2. ¿No? Todas las que están Pero, al lado de select, en verde. ok, acá abajo en Select. Ok, yo estaba viendo arriba, disculpe. Ya, no hay problema. A ver, ¿Cuántas? un ratito. Ujú. A ver, 1, 2, 4. Bien. Sí, Inge, ¿me 4. escucha? Sí, sí le escucho. Está bien, son 4. Bien. ¿De qué tablas se está seleccionando los datos? Susana mismo. Del title, el artist ID, el Solo las artist.id, el tablas. artist name. No, solo las tablas. Solo las tablas. Ajá. Ok. Del artist ID No, y del ID. esas no serían las tablas, serían columnas. ¿Por qué? Ajá. Ahí Ay, estás. sí. A ver, ¿cuáles serían las? Me confundo. A ver, Ahí, ¿dónde encontramos eso? En el join. Alrededor del join están los nombres de las tablitas. En la sentencia. ¿Qué dice al lado de join? artist. ¿Y qué más? Artist son álbum artist.
Ya, ID. Artis es una tabla. ¿Y cuál es la otra tabla? Álbum. Exacto. Los dos nombres que están alrededor de join. Álbum y artist. Ya. Gracias, Susana. Valeria. Sí, Valeria ingeniero. está. Sí, dígame, ingeniero. A ver, Valeria. ¿Cómo o qué claves y de qué tablas se están relacionando para poder extraer esta información? Ahora sí, ¿qué clave de qué tabla? ¿Con qué clave de qué tabla? Ahí está. En morado. La clave foránea Ya, pero ¿cuál? de Específicamente. ID. ¿Cuál? ¿Cuál es la clave foránea? El ID de uno. ¿ID solito? No. En morado está. Artist-ID. Eso, artist-id. ¿De qué tabla es? De artist. No. Ahí está, miren, punto. Antes del punto de artist ID, ¿qué dice? Álbum. Eso. Pertenece a álbum. Bien, se está relacionando con una clave primaria que se llama ID. ¿Y que es de qué tabla? Álbum. No. ¿Qué dice después del igual? Artist. Eso, artist ID. Ojo. Miren, los nombres de las tablas son como las clases en programación. Punto, luego viene el nombre de la columna, como si fuera un nombre de un atributo, de un objeto o de una clase. Es muy parecido. Álbum es la tabla. Punto, artist ID es el campo o columna o clave foránea concretamente. Artist otra vez es una tabla. Punto, ID es su campo, en este caso clave primaria. ¿Ya? Listo, gracias. Bien, tenemos otro ejemplo de un join. Select track.title, track.genreID, genre.id, genre.name. ¿Cuántas columnas estamos seleccionando? Pregunto a todos. 3. 3 será. ¿Qué dicen los demás? 4. 4, perfecto. ¿De qué tablas estamos seleccionando información? ¿De qué tablas nomás? Track y genre. Track y gen. Bien, track y género. Perfecto. Pero observamos que no hay una cláusula on, ¿no es cierto? No dice on tabla.clave foránea igual a tabla.clave primaria. No hay. ¿Qué sucede en ese caso? Miren lo que dice el comentario, el texto de la literatura. Uniendo dos tablas sin una cláusula on, se obtiene todas las combinaciones posibles de filas. ¿Sí? Así que tenemos en la imagen de la izquierda el resultado de este join sin especificar, en el cual no se ha especificado las claves de la relación. Entonces, por eso es que se hace como un producto de la información. Todos los registros de la tabla track mezclados, combinados con los de la tabla genre. No salen solo los relacionados, si se dan cuenta, ¿sí? Sino que salen, digámoslo vulgarmente, todos contra todos, los registros de una tabla con los de la otra tabla. ¿Sí? Importante esto. Seguimos. Ahora hacemos un join entre la tabla track, perdón, y genre, ¿no?
dos campos seleccionados, track.title, genre.name, las tablas track y genre, ¿sí? Y está bien didáctico, por favor, si observan los comentarios en la parte inferior, ¿no? Cómo se relacionan. Las claves, track.genreID, la clave foránea, igual a genre.id, la clave primaria en la otra tabla. Es otro ejemplito muy didáctico para que se entienda, ¿sí?, cómo funciona un join. Y uno más. Ahora me parece, sí, tenemos 3 tablas, miren. Track, genre y álbum. Perdón, un momentito, si me llaman de la universidad. Hola Rita, ¿qué tal? Dime. Oye, pero es que eso estaba pensando ahora, ¿cómo? Eso sería de, o sea, no sabemos, o sea, si informalmente, sería de aplicar una encuesta, pero no sé si es delicado, vuelta, si van a contestar ellos con la información. Ahí lo veo complicado. Así por comentarios uno se sabe algo, pero yo pienso que es medio complicado. A menos, ajá. Pero es un, sí, por ahí un par de estudiantes, pero así, lejanos. O sea, por información no oficial, digamos. Ajá. Ya, pues así pongamos. Ah, ya. Eso sería, creo. Ujú. Ya, Rita. Listo. Ok, chao. Ya. Listo, perdón. Tenemos entonces 3 tablas, ¿sí? Brian. Sí, ingeniero. ¿Cuáles son esas 3 tablas de las cuales estamos tomando información? Las 3 tablas es 4 son, perdón. álbum y artist. Ahí todo y track. Ya, track, genre, álbum y artist. De todas las Y tablas. artist. ¿De qué tabla es la que estamos tomando? Oh, perdón. De cada tabla, ¿cuántos campos estamos tomando? ¿Cuántas columnas? 4. ¿No? De cada tablita. 4 en total, sí. Pero me refiero de cada una de Por ellas. eso. De genre no tomamos 4. Mm, De álbum no tomamos 4. En verde. De álbum toman 2. ¿Será? Genre, a ver. Ahí en verde están. 4. Por eso, track title, artist Ya. name, álbum title, De track, genre ¿cuántos tomamos? name. De Son track, 4. ¿cuántos tomamos? Una 2. sola. Track ¿Cuántos? genre ID. No. Pero. Ya. Solo las que se ven. Las La que parte de abajo son las enlazadas, ¿no? Exactamente. Esas ya son para enlazar. Solo me refiero a las que se toman, Ya. las que se visualizan. ¿Cuántos de campos de cada tabla se están 1. visualizando? ¿Alguien? Uno de cada uno. Uno de cada uno, ¿cierto? De track, title, de artist, name, de álbum, etc. Bien. Luego, from, miren, join puede extenderse para incluir para relacionar más de 2 tablas. Luego el on, en el on, estamos estableciendo 1, 2 y 3 relaciones. Primero track con genre, luego track con álbum y finalmente álbum con artist. Todo el modelito pequeño, gráfico, que lo mostramos, el modelo de datos de nuestra base de datos, relacionado, lo estamos aquí traduciendo
transcribiendo en SQL con un join para obtener información a través de toda esa red, de todas esas relaciones. ¿Ya? Y las preguntas básicas son las mismas. Miren en verde abajo. En el select, ¿qué queremos seleccionar? ¿Qué columnas queremos mostrar? En amarillo, las tablas que contienen los datos. Y en morado, cómo están enlazadas las tablas. Repito una vez más, esto es muy didáctico. Miren, un ejemplo, ¿no es cierto?, de la información inicial original que teníamos en la imagen de fondo. Luego podemos extraer una consulta, seleccionar, implementar una consulta con select y joins que nos permita extraer únicamente la información que necesitamos. 4 columnas en este caso. ¿Ya? Relaciones muchos a muchos. Vamos a ver si esto... Sí, más bien esto quisiera hacerlo con este ejemplito, esta tabla. Sí, con usuarios y cursos. Ya, aunque decir que de las relaciones de muchos a muchos que podemos tener, este tipo de relaciones se establecen cuando tenemos dos relaciones uno a muchos. ¿Sí? Bueno, en este caso entre libros y autores, books y authors, un libro puede ser editado o puede ser de autoría de muchos autores. Y un autor puede haber sido autor de muchos libros. Entonces aquí tenemos relaciones de muchos a muchos que son un poquito ya más complejas, ¿ya? Bien. Pero vamos aquí a hacer un alto para ver si podemos empezar ya a utilizar, a mezclar un poco ya, interactuar con nuestra base de datos desde Python, ¿no? Documentos, déjenme ver mi librito. Perdón. Texto. Ya. Ok. Bien. Vamos ya ahora mismo. Voy a usar yo un intérprete de consola, ¿sí? Para hacerlo rápido. Atención, por favor. En el texto, ustedes ven... no, sí, creo que están casi los mismos. Pensé que teníamos otros datos respecto del modelo de base de datos que hemos venido utilizando. Pero al parecer son, sí, las mismas canciones, lo que están en español, traducidos. Sí, me parece. Twitter, este es otro ejemplo. Colegas, personas. Sí, personas. Restricciones con tablas. Personas. Join. Sí, aquí tenemos el join. Pero con la base de datos relacionada con Twitter. ¿Ya? No hay problema. Vamos a hacerlo nosotros con la base de datos que acabamos de crear. Ya, reproducciones. Place. Más o menos. Bien. Entonces, ahora viene la otra parte. Hemos visto un poco de bases de datos, conceptos, modelos relacional y SQL. Pero estas bases de datos como tal, pues, no servirían de mucho si no existieran
interfaces, elementos desde los lenguajes de programación que nos permitan interactuar con esas bases de datos, ¿no? Y entonces yo, dependiendo del motor o sistema gestor de base de datos que utilice, puedo interactuar con tal base de datos desde diferentes lenguajes de programación. ¿Sí? Estamos usando SQLite 3, es la versión última. Y yo puedo conectarme a esa base de datos SQLite desde Java, desde Python, desde C, C#, etcétera, otros lenguajes. Vamos concretamente a lo que estamos trabajando. Nosotros estamos usando y viendo Python. Y para poder conectarlo necesitamos una librería, ¿sí? Desde Python llamada SQLite 3. Que me parece que ya viene embebida y si no la instalamos. Vamos a ver si ya la tengo instalada. Y se llama SQLite 3. Entonces la importamos como importar un módulo cualquiera. Sí, ya la tengo. Y si ustedes no la tuvieran, ya saben, ¿no? Pip install SQLite 3 en el terminal o en la ventana de comandos y se instala. Bien. Para conectarme, ¿sí? Uso de mi librería o mi módulo SQLite 3 una funcioncita llamada connect. Connect. Y entre paréntesis, entre paréntesis, me acepta, me recibe, ¿sí? El nombre de mi base de datos. Ahora, lo que nosotros creamos en la interfaz, ¿sí? Que acabamos de crear, yo denominé, a mi base de datos la denominé música, ¿sí? ¿Se acuerdan? Música. Yo la tengo, sí, me parece que es esta de aquí. Música. Pero generalmente se acostumbra ponerle la extensión SQLite, ¿no? Side Project, música. Ya, voy a cerrar. Grabar los cambios, sí. Y ahora voy a abrirla desde donde se generó el archivito de mi base de datos, de mi directorio. Está aquí, miren. ¿Sí? Música. Solo un poco por... otra vez, música, sí. Por clarificar más, voy a ponerle el nombre, una extensión. Música.SQLite 3. ¿Sí? Es el archivito. Si lo abro otra vez, miren, se abre directamente con DB Browser. Simplemente le puse como el apellido, digamos así. Ya, ahora el archivo ya se llama música.SQLite 3. Es mi base de datos. Regreso a mi consola. Y como cadena voy a enviarle el nombre de mi base de datos, que se generó como un archivito llamado música.SQLite 3. Enter. He creado una conexión. Listo. Siguiente paso, luego de que creo un objeto conexión, a través de la función connect de mi módulo SQLite 3, creo un cursor. ¿Sí? Por convención puedo poner el nombrecito relacionado, pero este cursor se crea ahora a partir de mi objeto conexión, que me devolvió connect, con el método cursor. ¿Ya? Sin parámetros. Listo. Segundo paso, crear un cursor. Y ahora sí, cuando yo tengo un cursor, un objeto cursor, a través de él puedo comunicarme, puedo empezar a hablarle a mi base de datos. ¿Sí? ¿Qué idioma entiende mi base de datos? Pregunto a todos. ¿Quién responde? Pero no se peleen por responder, por favor. SQLite. Exacto. Los demás. Por favor. Bueno, casi. SQLite. Oh, perdón.
el lenguaje que manejan todas las bases de datos relacionales. ¿Cuál es? SQL. ¿Sí? SQL. Entonces, yo puedo empezar a hablar con la base de datos enviándole cadenas, sentencias SQL a través de este objeto cursor. Bien, pero ¿cómo? Con el método execute. Entre paréntesis, miren, desde Python. Este código entonces puede estar en cualquier programa Python. Yo estoy haciéndolo desde la consola. Ustedes pudieran estar en su recurso educativo. Supongamos que algún rato lo traducen, lo pasamos a Python. Bien, y queremos que en mi recurso aparezca una serie, o vaya tomando de una base de datos una serie de palabras, los que están haciendo del área de lengua. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar una serie de palabras que están almacenadas en una base de datos SQLite. Entonces, este es el código. ¿Sí? O un recurso que está tomando los nombres de los estudiantes de toda una escuela y que queremos hacerlo tan atractivo y lúdico que aparezcan en las imágenes, en una imagen por cada alumno, ¿sí? O con un nombre aleatorio de un alumno de la escuela. Yo necesito acceder a la base de datos de la escuela. Y supongamos que esté en SQLite, entonces lo haría de la misma manera. Ejemplo. Pero ahora nosotros estamos con nuestra base de datos de música. ¿Sí? Ya me he conectado, he creado un cursor. Y a través de ella, a través de este cursor, perdón, yo voy a seleccionar todos los álbumes, o perdón, los artistas que existan, ¿ya? Miren, en mi base de datos existen estos artistas, ¿verdad? Voy a decirle entonces, seleccióneme. ¿Qué nomás? El ID y el título, perdón, mis artistas name. El ID, coma, y el nombre from. La tabla donde están mis artistas se llama artist. Atención. ¿Sí? Bien. Pero, ojo. Bien, este es el código SQL. Miren que yo la cadena SQL que le estoy enviando a cursor. Cursor, la creé desde C. ¿Qué es C? Es una conexión establecida a mi base de datos música.sqlite3. Bien, ejecuto la sentencia SQL. ¿Sí? Se crea un objeto internamente y el intérprete me lo muestra. Bien, pero ahora, ¿qué hago? ¿De dónde extraigo yo los resultados? ¿Qué? Consulté de mi base de datos. En este momento yo empecé a hablar desde Python, envié esta cadena a mi base de datos acá. Ella me devolvió los resultados. Bien, ¿cómo visualizo los resultados? Como en este ejemplo que tengo acá. Aquí también tengo un select, miren, de estas columnas, de esta tabla, y lo que me devuelve, o lo que se genera en cursor, es una especie de una secuencia, igualmente. ¿Sí? La cual yo puedo recorrerla con un for. For registro, voy a ponerle for, ¿sí? Registro in cursor. Ahora recorro el cursor con un for como los que hemos aprendido. Una variable iteradora que yo le llamo registro y la secuencia, en este caso, viene a ser cursor. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a imprimir. ¿Sí? Registro. A ver cómo nos muestra los datos. Enter. Miren. Pregunto a ustedes, ¿a qué tipo de datos se les asemeja cada una de estas filitas? Cualquiera. A ver, ¿quién contesta? ¿Qué tipo de dato en Python? ¿Es un diccionario? Un diccionario. ¿Será? No. Fue pregunta de examen, me parece. Una lista tupla. Exacto, tupla. ¿Sí? Miren, Tupla. coincide. Recuerden, hemos estado en los conceptos de base de datos, hemos dicho que un registro también se denomina tupla en la jerga de las bases de datos. Tupla, fila o registro. En Python se lo trata como tal.
bueno, con la librería para conectarme a SQLite 3. Yo trato como una tupla a los registros. ¿Sí? Listo. He hecho un select, me he conectado a mi base de datos y he extraído información. La tengo acá en mi programa, ¿sí? En forma en el cursor y con ella puedo hacer lo que necesite en mi programa. X, Y, Z, lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Ahora, yo he extraído información, pero vamos ahora a hacer un poquito, vamos a trabajar la inversa. Supongamos que yo desde mi programa quiero modificar datos, no solo leer. Quiero modificar datos de mi base de datos. Voy a ingresar un artista más. ¿Sí? Voy a ingresar un artista más. Miren, en el ejemplo, en el texto tenemos, aquí me envío de inserts, ¿sí? De selects, delete. Yo puedo enviar cualquier tipo de sentencia SQL hacia mi base de datos. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora a ingresar un artista más, los datos de un artista más en mi base de datos. ¿Cómo lo hago? Otra vez elijo cursor y sobre él el método, o a través del método execute, envío la cadena SQL. Ayúdenme ahora ustedes. ¿Cómo inserto registros con SQL? Lo hicimos hace rato. Insert. Exacto. Insert. ¿Qué más? Into. Muy bien. ¿Qué más? A ver los demás. Voy a insertar un Nombre de la artista. tabla. Eso, el nombre de la tabla. Entonces, para ello, yo necesito, ¿verdad? Estar muy claro en el modelo de mi base de datos. Mi modelito era este, solo para tener una visión un poco clara. Este es el modelo. Aquí tenemos artistas, álbumes, pistas y géneros. Aquí voy a insertar yo. Quiero insertar más autores. Perdón, más artistas. Desde mi programita Python. Bien, artist entonces es la tabla. Bien, ¿qué más? ¿Qué más iba? Ya se olvidaron. Usamos el mismo. Los mismos. Value. Perfecto. Valus. Paréntesis. Ojo, miren, es el paréntesis de dentro de el SQL. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Ahora sí. ¿Qué campos o tenemos? Perdón, antes de ello. Insert into. Ahí van paréntesis. Exactamente. Aquí van los nombres de las columnas, ¿verdad? Que yo quiero ingresar. Para los cuales voy a insertar datos. ¿Y de cuál es la otra columna de artista? Name. Name, perfecto. Pero el Value. ID dijo que era automático. Sí, Entonces, sí. Muy bien, gracias. Solo necesito name. Perfecto. Es lo mismo, miren. Lo mismo. Ahora, ¿qué voy a ingresar? una cadena con el nombre que usted desee ponerle Perfecto. al nuevo artista. Muy bien, el nuevo artista. Voy a llamarle. No puedo usar la comilla, ¿no es cierto? Porque ya me da un problema. Ya tengo comilla aquí. Y tengo que poner comilla para enviarle el dato a la base de datos. Puedo usar comillas dobles. Pero si no algo más profesional, puedo usar, miren, al enviar SQL, estos dos caracteres que son especiales en SQL, ¿sí? Y casi como el formateo de Python 3. ¿Se acuerdan? Para presentar los objetos intercalados texto con variables. Algo parecido. ¿Sí? Algo parecido. Dejo allí, pongo coma, termino esa cadena como la cadenita del formateo, del print. Luego pongo coma y ahora sí empiezo o coloco los valores que van a ir en estos lugares. ¿Sí? Perdón, aquí sería uno solo, ¿no? Porque es un name.
¿Ya? Y fuera, con una tupla, yo puedo indicar los valores que van a ir aquí. ¿Sí? Con una tupla. Ahí ya no tengo problemas. Miren. Y le voy a colocar al siguiente artista, John Bon Jovi. Creo que se escribe así. Listo. Ya. Este es el paréntesis, ojo, que va luego de la coma. Me falta el paréntesis de cierre del execute. ¿Sí? Listo. Ojo, estamos enviando un insert, una sentencia de modificación. Vamos a hacer modificaciones, inserción de registros nuevos en la base de datos. Desde Python, ojo. Ya no desde el DB Browser, ¿sí? Ni visualmente, sino desde, digamos, cualquier programita Python que yo esté necesitando y que tenga este código. Enter. Tenemos un error. Vamos a ver qué pasó. Ah, sí. Statement 1 de 12 surprise. Ya. Me parece que tengo que crear otra vez mi cursor. ¿Sí? Miren, tengo que repetir porque voy a enviar otra sentencia. Entonces, creo de nuevo el cursor. Y ahora sí, envío mi sentencia, ¿sí? SQL a través del execute. Enter. Vamos a ver. Parece que hay problemas con la conexión también. Voy a crear de nuevo la conexión. Ya, es saludable cerrar la conexión, pero antes cerrar el cursor. Cursor.close, sí, con el método close. La conexión C, la cierro también con el método close. Y ahora sí, vuelvo a crear mi conexión. C. Vuelvo a crear mi cursor. C.cursor. Y voy a enviar mi sentencia SQL a través del objeto cursor con el método execute. Vamos a ver si no tengo problemas. Incorrecto número. Ya. Execute. Tenemos problemas más bien en el insert, ¿sí? En el insert. Execute. Ingeniero, póngale con mayúsculas. Insert into, en mayúscula. Ya, que no ha de ser, pero vamos a ver. Insert into. Values también. ¿No es cierto? Y ya. Execute. Tal. Ya saben qué puede ser también. Bueno, probémoslo ahí. Lo mismo. Ahora voy a ponerle como tupla otra vez. Voy a ponerle aquí. Sí. Doble paréntesis. Vamos a ver. Al enviarle los datos que van en vez del punto del signo de interrogación. No, igual. Ingeniero, ya que hace referencia al signo de interrogación. Ya, vamos a ponerle ese a un parámetro. Son como valores por parámetros, digamos así, que se pasan. Pero vamos a hacerlo, quería hacerlo más elegante. Pero por el tiempo, hagámoslo así. En vez de usar comillas simple, voy a usar comillas doble para ponerlo directito aquí, ¿ya? Ahí. Insert into artist, name, values y John Bon Jovi es el valor para ese name en ese registro que estamos insertando. Le falta cerrar comillas siempre. Sí, muchas gracias. Creo que fue Damián. Ya. Gracias. Miren, comillas dobles dentro y fuera la simple. Vamos a ver. Falta cerrar un paréntesis. Ya, cerrar, dice uno. Sí, ¿verdad? Aquí del valus. Ojo, todo lo que está dentro de las comillas es SQL. Estamos enviando SQL, ¿ya? Lo que queda afuera es a nivel de Python, ya.
Probemos. Parece que fue correcto. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó en nuestra base de datos desde nuestra herramientita. ¿Pasó algo o no pasó? Actualicemos Artist. Nada al parecer. Démosle otro. Vamos a insertar otro registro. Artist Values. Ahora otro artista de mi época. Aerosmith. No sé si está bien escrito. Ya. Ejecuto otra vez. Se supone que tiene que venir otro registro acá y no pasa nada. ¿Qué es lo que falta? Necesito yo decirle efectivamente, grábense los cambios que en esta conexión se realizaron hacia la base de datos. ¿Cómo le digo? A través de un objeto conexión, ¿sí? Invoco el método commit. Es como para confirmar, ratificar los datos, ¿sí? Las transacciones, para ratificar las transacciones. C.commit. Damos un enter. Vamos acá. Y efectivamente, ahora sí, miren, en mi base de datos se han insertado con ID 3, automático, John Bon Jovi, y con ID 4, Aerosmith. ¿Sí? Aerosmith. Bien. Una inserción. Podemos hacer una eliminación también. Eliminemos Aerosmith. ¿Cuál sería la sentencia? Otra vez, con execute hacemos todo, enviamos todo a la base de datos. La sentencia SQL ahora es delete from la tabla artist. Artist where una condición, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la condición para yo eliminar el artista Aerosmith? ¿Qué condición le coloco aquí? Donde el nombre tiene el ID 4. El o nombre, algo así. el nombre sería igual a Aerosmith. ¿Quién tiene el valor 4? ¿Qué columna? Más bien, ahí, por el ID. ¿Sí? Delete from artist where ID igual a 4. Le doy enter. ¿Sí? Veamos, ¿se eliminó? No. ¿Qué falta? Commit. Exacto, el resto. Damos un commit sobre la conexión. Actualizamos. Ahora sí. En el mundo de la base de datos, también ya se ve reflejado lo que desde nuestro programa, nuestro código Python, enviamos a hacer a la base de datos. Le enviamos una sentencia para que, una sentencia SQL para que se elimine el registro con ID 4. Y así sucedió. ¿Sí? Así sucedió. Perfecto. Ahora tenemos nuestra base de datos, ¿no es cierto? Y yo voy a remitirme, voy a extraer los datos de la última consulta, la más grande, más compleja, con el join, que hicimos con el join. ¿Sí? El join más grande. Vamos a hacerlo desde Python. Voy a copiarme. Select track title artist name punto hasta acá. Y esto es lo que me debería arrojar, ¿no es cierto? Vamos a verificar. Voy a copiarme esto. Me voy a mi mundo Python, a mi programa. Y voy a hacerlo, voy a ponerlo primero en una variable que se llame consulta. Esto que he copiado. ¿Sí? Ya. Consulta, miren, es una cadena. Select track, etcétera. Vamos a ver si se... Oh, no. Hay algún problema que tengo. Parece que tengo un enter por aquí de más. Ahí sí. Parece. Voy a acomodar lo que copié. ¿Sí? Ojo, estoy en un terminal, entonces tengo que revisar cómo se copia, cómo se ha copiado el texto. Consulta, perfecto. Consulta es una cadena donde almacené todo esto. ¿Sí? Ahora,
voy a enviarle toda esta cadena de consulta SQL hacia mi base de datos desde Python. ¿Qué hago? A ver, chicos, ayúdenme. Uso el cursor, ¿no es cierto? Punto execute. Punto execute. Aunque, ya, exacto, cursor, punto execute, ¿no es cierto? Pero también tengo una opción llamada fetch all, fetch many, fetch one para obtener uno, fetch all para obtener todos. Bueno, vamos a hacer el execute. ¿Qué le envío como parámetro ahora? Todo el texto. Eso. Sí, es una variable aquí en Python de tipo cadena, que tranquilamente puedo utilizarla. Y esto lo estoy enviando a mi base de datos. ¿Listo? Un errorcito. Al lado de un punto dice. Name from title. Hay un problemita en la cadena SQL, parece. Join Henry, join artist, on track Henry, ID. Aquí. And album.artistid igual artist.id. Select track.title, artist.name, album.title y genre.name, from track, join genre, join album, join artist. Aquí hay falta, miren, aquí hay un espacio que no existe, un espacio eliminado. On, espacio, track, punto, etcétera. Repetimos, con cursor.execute consulta. Parece que está bien. Y ahora yo voy a variar un poquito, no voy a recorrer el cursor directamente, sino que voy a usar un método que se llama fetch all y que me permite extraer todos los registros que están aquí y colocarlos en una variable. Voy a llamarle resultados de la consulta. Veamos de qué tipo se generó resultados. Debe ser lista de tuplas. Veamos si es así. Sí, miren, es una lista. Imprimámosla. Resultados. Allí está. Una lista de tuplas. Son varios los registros que se extrajeron. ¿Será esta la respuesta? Vamos a verificarlo. Oh, aquí está. Black Dog, Led Zeppelin, 4. Sí, aquí está. Lo que tengo desde mi programa Python. Acá está lo que debería tener. Sí, Stairwire, Led Zeppelin, 4, Rock. Título de la pista. Luego venía el nombre del autor, me parece, sí, de artista. Luego el nombre del álbum y luego el género, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos nuestros datos. Ahora con ellos puedo presentarlos como yo lo necesite. Supongamos entonces que quiero recorrer y presentarlos ya. Bueno, no sé. Quiero extraer aquí en Python. O quiero extraer todos los títulos, pero que sean solo del autor o solo de género metal. Ya. Pero en Python, ojo, que esto puedo haberlo hecho con SQL, ¿no? Pero un poco para ver que también podemos hacer cosas de filtrado o tratamiento de los datos ya aquí dentro del programa. Entonces, for R voy a ponerle in registros. ¿Sí? Miren, voy a recorrer toda esa lista con esa lista de tuplas. Cada tupla va a llamarse R en este caso. Ahora, voy a decir si R sub. Las tuplas funcionan como listas también. Yo puedo acceder a sus elementos con, como si fuera una lista, con corchetes. El género está en cuarto lugar. ¿Perdón? En vez de registro no resultados. Sí, gracias, perdón. ¿Me puedo regresar? Ya no me puedo regresar. Sí, me puedo regresar. Gracias.
Resultados. Ya. Si R sub, vamos a ver, tenemos posición 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Si R sub 3 es igual a rock, perdón, metal quise. Estamos diciendo, si el registro que estoy recorriendo en su campo 4, en su columna 4, tiene metal, solo en ese caso, imprímalo. Print R. Imprima todo ese registro. ¿Cuántos me van a dar? Pregunto. ¿Cuántos registros se van a imprimir únicamente? 2. Bien, veamos si es así. Allí está. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos la opción, la posibilidad de a través de SQL extraer y procesar o filtrar datos desde nuestra base de datos. ¿Sí? Nuestra basecita de datos que tenemos acá. O si no, una vez extraídos los datos, si es que necesitan más tratamiento, y es aquí donde viene una de las utilidades muy grandes de Python, ojo, hoy en día. ¿Sí? Dada su versatilidad, la sencillez, la sintaxis, la facilidad, la simplicidad de las estructuras de datos, pues es muy fácil. Si es que yo no puedo recuperar con los filtros o los detalles más específicos de la base de datos, mis datos, ¿sí? Imagínense miles de registros, cientos, millones, ¿sí? Yo aquí dentro de Python puedo hacer el resto del tratamiento de la información. Unir campos, qué sé yo, lo que puedo hacer con Python. Filtrar solo los que tienen ciertos valores en ciertos campos, mandarlos a grabar a un archivo de texto, mandarlos a grabar a un archivo de R, enviarlos a un Excel, enviarlos a otra herramienta, enviarlos a la web, presentarlos en la web. Y a propósito, eso es el siguiente tema, ¿no? Aplicaciones en la web, con lo que prácticamente terminamos. ¿Ya? Esta es la utilidad. ¿Preguntas, chicos, antes de finalizar? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, se termina de grabar el video, lo subo a la clase. Recuerden, ya está, y he subido el foro, más o menos, bueno, habrá algunas modificaciones, pero ya está el tema inicial, el tema base, para esta tercera unidad. La wiki también, la wiki va a ser individual. El foro va a ser grupal, ahora un poco cambiamos, invertimos. Sí, ya están subidos para que empiecen a investigar, a revisar, que empiecen a trabajarlos, por favor. ¿Sí? Ya están